Según Descartes, las ciencias tomadas en conjunto son idénticas en la razón humana, la cual es siempre una y la misma, pero aplicada a diferentes materias. Para el filósofo francés, solo hay dos caminos para llegar al conocimiento: la experiencia sensible y la deducción. Este es el racionalismo, para el cual llegar a la verdad no necesitamos acudir a la experiencia, y por tanto, bajo esta conclusión, la aritmética y la geometría son las más ciertas de todas las ciencias. Descartes pretendió elaborar su propia filosofía, pero no por la filosofía en sí misma, sino porque era consciente de que todas las ciencias tomaban sus principios de la filosofía, la cual en su opinión no descansaba sobre una base sólida, careciendo por lo tanto de dicha base las propias ciencias particulares. Es decir, pretendía dar a la especulación filosófica una aplicación pragmática, como digno representante del Renacimiento. La filosofía de los cartesianos pronto fue vista como amenaza a cuanto no era reducible a extensión, a todo lo ambiguo y no matematizable. Amenaza, por tanto, al mundo de las letras, de las humanidades, de la poesía y del derecho, de la virtud y del sentimiento. Por consiguiente, de la historia, que es el tema que ahora nos atañe. En este sentido, es conocida la posición de Descartes respecto al conocimiento del pasado de la humanidad. Para este no podemos tener ideas claras y distintas del pasado, pues no hay ninguna certeza de aquello que podemos saber sobre la vida de algún personaje del pasado. Todo estaría basado en rumores o meras anécdotas, o aún peor, en mitos. Desde la lógica cartesiana, es decir, desde la crítica, el único ámbito del cual podemos obtener verdadero conocimiento es del mundo natural. En tanto, la naturaleza, al igual que nuestro pensamiento, está geométricamente estructurado. Descartes cree firmemente en la existencia de ciertas verdades a priori y en la necesidad de desarrollar sistemas deductivos seguros y eficaces que permitan verificarlas o descubrirlas. De esta manera, podemos entender cómo surge el método científico en Descartes. En el mundo moderno, tanto la memoria como la imaginación son reemplazadas por la reflexión. Descartes es el primer filósofo de la reflexión. Su discurso, datado en 1637, es la fuente histórica en francés del significado filosófico de reflexión. El discurso resulta la obra fundamental del francés, la que mejor presenta una visión de conjunto de su pensamiento científico y filosófico. Consta de 6 partes. Cada una trata una cuestión diferente: la educación recibida, el método propuesto, la moral, la metafísica, la física y la fisiología, y en la última, una justificación de la publicación de su obra. En la segunda parte, principales reglas del método, refiere a los preceptos que es menester seguir para llegar a un conocimiento fiable de las cosas. No admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es decir,
evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. Dividir cada una de las dificultades que examinaré en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos. Hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Los 4 preceptos anteriores quedan sintetizados respectivamente en los términos evidencia, análisis, síntesis y enumeración. Aquí se manifiesta la influencia en la gestación del método general de diversos conceptos y procedimientos propios de las matemáticas. En la filosofía de Descartes, la historia no tiene lugar. El precepto histórico es opuesto al pensamiento filosófico por su propia esencia, por su objeto y por su fin. Vico fue un bien adiestrado y brillante historiador que se propuso la tarea de formular los principios del método histórico, de la misma manera como Francis Bacon había formulado lo relativo, pero al método científico. Inicialmente influido por Descartes, se vio después enfrentado a su filosofía, no en lo concerniente a la validez del conocimiento matemático, sino en lo que respecta a la teoría cartesiana del conocimiento, con la implicación de que ningún otro tipo de conocimiento era posible. Vico se opuso al principio cartesiano que postulaba la idea clara y distinta como criterio de verdad, al que consideró un criterio subjetivo o psicológico. La revolución científica del siglo XVII estableció que la mente sea considerada una facultad creativa de modelos matemáticos, capaz de anticipar las estructuras de la realidad, principio que luego se aplicaría a otras ciencias, en el caso de Vico, a la historia. Para esto, no impugnó la validez del conocimiento matemático, pero sí la teoría cartesiana del conocimiento, con su implicación de que ningún otro tipo de conocimiento era posible. Vico atacó el principio cartesiano que postulaba la idea clara y distinta como criterio de verdad, encontrando en cambio en la doctrina del verum et factum convertuntur el nuevo fundamento epistemológico. Es decir, el criterio de verdad sería la conveniencia de la verdad elaborada por el sujeto cognoscente, con la estructura de la realidad. Y es que la historiografía actual no parece tener dudas a la hora de poner a Bacon y a Grotius en los orígenes del pensamiento moderno. Pero en la época de Vico, los modernos se identificaban genéricamente con los que hoy diríamos programa Galileo Descartes Newton, es decir, con aquella filosofía inspirada y subordinada a la física matemática, a sus conceptos, criterios y modelos, en fin, con el naturalismo mecanicista. De esta manera es que en Vico se fue gestando el propósito y necesidad de crear una ciencia nueva,
que no expresase la mentalidad, racionalidad o el espíritu de una época, que no fuese una obra colectiva, sino un pensamiento anacrónico que parecía surgir sin razón histórica, aunque su mensaje central sería la racionalidad de esto mismo, lo histórico. El núcleo del pensamiento vickiano sobre el desarrollo de las civilizaciones estriba en la idea, formulada en la Ciencia Nueva, de que en los albores de la humanidad, los primeros pueblos eran poseedores de una sabiduría de tipo poético. Esta idea constituye el núcleo de una teoría de la historia según la cual todas las civilizaciones pasan por determinados ciclos históricos que se repiten. Los cursos se desarrollan en un proceso de evolución y decadencia, marcado por 3 épocas, cada una caracterizada por una manera específica de pensar y expresarse, siendo estas las siguientes. Primera fase, la que Vico llama la época de los dioses, poblada por hombres mudos, incapaces de comunicarse mediante un lenguaje articulado, que entendían el mundo como un ambiente constituido exclusivamente por divinidades. Segunda fase, la edad de los héroes, una época en la que los hombres empezaron a generar un verdadero mundo humano, sustituyendo paulatinamente a los dioses por figuras heroicas en relatos mitológicos cada vez mucho más articulados. Tercera fase, edad completamente secularizada, racionalista y reflexiva, en la cual la fuerza de las religiones y el mito prácticamente han desaparecido y ha sido sustituida por la ciencia y la filosofía. Siguiendo este hilo argumental, resulta que en la base de nuestra cultura, del desarrollo de las civilizaciones y por tanto del pensamiento en general, se encuentran las necesidades humanas más concretas, las pasiones más vivas y las facultades extrarracionales más creativas, que los filósofos a menudo desprecian, con la cual consiguió, por primera vez, atribuir al estudio de los asuntos civiles una conciencia histórica. Vico fue el único en su tiempo en percibir que el problema histórico era precisamente entender la medida en que una aprehensión del mundo puramente fabulosa o mítica podría ser adecuada, según cualquier tipo de racionalidad, como base para comprender una forma específica de vida y acción histórica. La concepción de Vico sobre la historia como una forma de conocimiento filosóficamente justificada se da según la necesidad de elaborar un método histórico definido, para lo que estableció normas metódicas. Primera, sostenía que ciertos periodos de la historia mostraban un carácter general que informaba los detalles particulares, carácter que reaparecía en otros periodos históricos. De esta manera, 2 periodos distintos podían tener las mismas características generales, pudiendo deducirse análogamente uno del otro. Por ejemplo, se dieron semejanzas entre el periodo homérico de la historia griega y la temprana Edad Media europea. Segunda, demostró que esos periodos históricos semejantes tendían a repetirse en un mismo orden. A cada periodo heroico seguía un periodo clásico. A su vez, al periodo clásico seguiría una decadencia que es el estado de barbarie. Vico admitió, sin embargo, que semejante ciclo contiene una formulación demasiado rígida y que era preciso admitir la posibilidad de que existan numerosas excepciones. Tercera, el movimiento cíclico de la historia no es pura rotación de fases iguales,
El movimiento es en espiral y no en círculo, ya que la historia jamás se repite, sino que el retorno a cada nueva fase se reviste de formas distintas de las precedentes. Por ejemplo, la barbarie de la Edad Media se diferencia de la barbarie pagana de la Edad Homérica por la expresión de la mentalidad cristiana. Así, la historia constantemente crearía novedades. La ley cíclica no permitiría predecir el futuro. Vico también fijó su atención en la identificación de errores en la construcción histórica, como tener una idea desorbitada acerca de la magnificencia de la antigüedad, la vanagloria nacional, la de los doctos, prejuicio particular del historiador, que consiste en la suposición de que la gente de quienes trata se parecen a él en lo erudito y docto. Se trata, en general, de creer que los personajes históricos son del tipo reflexivo, la escolástica de las naciones y el prejuicio de suponer que los antiguos estaban mejor informados que nosotros. A su vez, propuso métodos que permitan al historiador trascender los límites marcados por las afirmaciones de las autoridades, como el uso de la filología, la mitología, las tradiciones y la reinterpretación. La ciencia vickiana es una ciencia que no procede con deducciones lógicas a partir de axiomas absolutos, sino que, partiendo de los orígenes míticos del pensamiento, reconstruye el desarrollo de los acontecimientos sucesivos, dándoles un significado coherente a través de una forma que se asemeja mucho al modo de funcionar de un relato. La nueva ciencia imaginada por Vico, por lo tanto, es una ciencia de la historia, que hace inteligible el pasado, erigiendo una reconstrucción que nos hace comprender los acontecimientos del pasado a través de una narrativa con la que los recordamos y revivimos. Al excluir la historia de la búsqueda de la verdad, Descartes asocia la idea de la certeza solo con lo que es matemático y científico. Este sentido de la certeza excluye el sentido que Vico relaciona con el hecho histórico, que es el resultado de la autoridad y de la elección humana. Desprovistos de la historia como forma de conocimiento, no hay autoconocimiento, en el sentido de un yo capaz de discurrir consigo mismo. La afirmación de Descartes de haber llegado a sus descubrimientos por sí solo es artificial. Había llegado a sus conclusiones bajo la influencia del médico holandés Isaac Bikman y el conocimiento histórico adquirido a lo largo del tiempo. Por tanto, Descartes es el pensador moderno solo en su estudio. Vico es el moderno antiguo, conversando y pensando en el ágora de la historia. Vico pensó la historia como génesis y desarrollo de las sociedades y las instituciones. Tuvo una idea moderna de lo que es materia de la ciencia histórica. El historiador sería capaz de reconstruir en su mente el proceso por el que las cosas del pasado fueron humanamente creadas. Así, habría una especie de armonía preestablecida entre la mente del historiador y el objeto que estudiaría. El propósito de Vico de concebir la historia como una ciencia fue conocido por Marx, quien en una significativa nota de pie de página del Capital dice: ya que, como anota Vico, la diferencia esencial entre la historia natural y la humana consiste en que la segunda es producto del hombre y la primera no, ¿no sería entonces más fácil escribir la de la tecnología humana que la de la tecnología natural?